Bienvenidos a Solo Negocios Radio. Esta es una recapitulación del programa del espacio de Solo Negocios con Alejandro Sandoval Murillo, que se transmitió el 8 de agosto de 2025. Estamos regresando al aire 1300 AM. Entonces, pues ahí es donde reviste si vamos a hacer una planeación seria, no comparable con ningún otro gobierno, o sea, de hoy en adelante, para efectivamente aplicar políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de todos, pero sin sacrificar a todos, por ejemplo, la inflación. Y es que el problema más grave de las políticas públicas es que tienden a ser inflacionarias. Ya lo sancionamos con las reformas constitucionales del año pasado, que algunas ni siquiera las han implementado de manera eficaz. Y sin embargo, pues ahí tienes el resultado, ¿no? Presiones inflacionarias. Con una promesa de presiones inflacionarias grave con el tema de aranceles. Y que ahorita hay quien todavía puede pensar, no, pues es que no va a pasar. Mira, no ha pasado, no va a pasar. ¿Dónde está la lógica de pensar ello? Que haya agentes económicos dispuestos a sacrificar, no por bondadosos, sino por no perder cuota de mercado, la estructura de, por ejemplo, la estructura de rentabilidad o el entero a deuda, cuando ya, por ejemplo, los grandes corporativos estadounidenses están altamente endeudados, pues significa que en cualquier momento va a empezar a permear las alzas en precios. Y eso, para Estados Unidos, hablamos de productos que importamos y que no, o sea, también mucha gente dice, bueno, pues ya no los importemos. No es así como funciona la vida, ¿no? Y entonces va a permear en un alcance inflacionario. Y luego, en servicios, tenemos una gran cantidad de consumo de servicios. Nada más esta plataforma en la que estamos utilizando para este programa, todas las redes sociales y todos los servicios de streaming y demás, pues son pauta de que van a tener presiones inflacionarias eventualmente y van a llegar a nosotros. Y luego, si nosotros mismos inducimos políticas públicas que aparentan ser muy bondadosas, pero terminan sacrificando, pues vamos a tener presiones inflacionarias hacia adelante. Y entonces, pues hay temas a considerar en el proceso de construcción de políticas públicas, ¿no? En la permisibilidad y la capacidad de la dependencia esta nueva de competencia económica que se creó, pues de efectivamente disminuir la posibilidad o la permeabilidad de monopolios. Productos más inflacionados. Vivienda propia, loncherías, fondas, torterías, taquerías, transporte aéreo, es época vacacional, y algunos otros agropecuarios, restaurantes y similares también. Los menos inflacionarios, pollo, uva, aguacate, jitomate, detergentes, papaya, limón, tomate verde, guayaba, azúcar, entre otros. Ciudades más inflacionadas, Oaxaca, Chetumal, Quintana Roo, Cancún, Quintana Roo, Fresnillo, Zacatecas, Tepatitlán, Jalisco, Durango, entre otras. Las menos inflacionadas, Córdoba, Veracruz, Esperanza, Sonora, Acapulco de Juárez, en Guerrero, Saltillo, Coahuila, Zaragoza, Puebla, Izúcar de Matamoros, en Puebla, Pachuca, Hidalgo, entre otras. Y luego la inflación al productor, que también es muy preocupante, ¿no? La inflación al productor trae un resultado de una posición disminuida de 0.48, o sea, negativo, en el mes de julio, y 3.77 anual, bajando importante. Luego, hace un año fue de 0.60, y pues, o sea, casi 100 puntos más de diferencia, y 5.32 la anualizada. Así que baja de manera importante la inflación al productor. La parte de mercancías intermedias y servicios baja 1.17 anualizado y sube 3.11 anual. Perdón, 1.17 mensual y 3.11 anual. Hace un año fue 0.73 positivo y 5.48 mensual y anual respectivamente. Y en el eslabón final es, o sea, la última eslabón de la cadena productiva, negativo 0.21 mensual y positivo 4.03 anual. Creo que tiene un bajón importantísimo. Y vuelvo a cuestionar, ¿no? ¿A partir de qué ocurre? ¿A partir de los aranceles no puestos? O sea, sí existen. ¿A partir de concesiones contra rentabilidad? Probablemente. Pero, pues, eventualmente hay un límite.
a partir de la tasa alta de interés pudiera tener un cierto alcance, pero recordemos que la gran parte o sea, que la comparación de política monetaria, por ejemplo, de Estados Unidos con México es la exuberante bancarización de los estadounidenses frente a una muy limitada bancarización de los mexicanos. Entonces tampoco la tasa de interés es como que marca una pauta gravísima, ¿no? Entonces, la desaceleración, pues también, ¿verdad? Estamos creciendo cero, entonces, pues también eso podía traer como implicación el sacrificio al extremo con tal de no perder cuota de mercado y no cerrar, ¿no? Entonces sí baja la inflación y tiene algunos meses con tendencia bajista en la parte de productor, pero la construcción de costos continúa ocurriendo. Entonces hay un tema. Ahora, por ejemplo, energéticos, que es un insumo central para productores, no ha tenido repercusión alta y en mucho es por el contexto internacional. El no aumento del petróleo y al contrario una baja anualizada de creo que 11% trae registrado la Energy Information Agency de los Estados Unidos, ayuda, ¿no? A que CFE no produce electricidad, que creo que es el 60% con gas natural, a precio alto, lo hace a precio bajo y por lo tanto no permea tanto a productores. Pero los insumos por sí mismos que importas, que van y vienen por el planeta y que pasando por Estados Unidos tienen repercusión arancelaria, o con países que sí tienen represalias en contra de Estados Unidos, pues no está generando una permeabilidad en este momento. Pero ¿por cuánto tiempo lo vamos a poder aguantar, no? Esa es la pregunta relevante, ¿no? Entonces, hay justificaciones para entender por qué esta construcción de precios no está mostrando las promesas de altos precios que desde hace casi 6 meses estamos planteando. Pues sí, sí, se pueden explicar, pero el riesgo sigue ahí. Y suponiendo que de la noche a la mañana llegara el gobierno de Estados Unidos a decir, no, ya no va a haber aranceles y toda la globalización de nuevo adelante, no creo que sea suficiente como para no generar una permeabilidad momentánea, al menos de que de repente se disparen precios. O sea, el riesgo ya está mucho más sesgado a un siniestro que a un solo riesgo que nunca pasó nada, ¿no? Implicaría demasiados sacrificios por entes corporativas que de nuevo no hablamos de nada más mega empresas, o sea, también hablas de pequeñas empresas que tienen que repercutir y ahí está la muestra de restaurantes, fondas y taquerías. No pueden contener los costos, ¿no? Bueno, ante esto y todo el contexto de información que utiliza el Banco de México para tomar sus decisiones, ¿cuál fue su decisión ayer? En concreto, la decisión fue bajar 25 puntos base la tasa de referencia del banco a 7.75 a partir de hoy, 8 de agosto. Y narra lo siguiente. Dice, se estima que el segundo trimestre de 2025, o sea, de abril a junio, la actividad económica global se expandió a un ritmo ligeramente mayor al del primer trimestre. Incluso recordemos sesgos negativos, incluso para México, en primer trimestre y segundo trimestre con una cierta recuperación. Muy mala, un mal resultado en términos multianuales comparativos o en términos, pues, complicados, pero lo cierto que mejor el segundo trimestre, ¿no? Y luego, ante el actual entorno de tensiones comerciales, dice el banco, se sigue anticipando que se va a dar una desaceleración en este año e incluso el próximo. O sea, ya las proyecciones, aun cuando se arreglaran por convención o el Tratado México, Estados Unidos, Canadá o por acuerdos internacionales bilaterales, como es el ánimo del gobierno de Estados Unidos hoy en día, pues el impacto ya está como para que genere una proyección de desaceleración, no de recesión, sino de que el crecimiento disminuya, o sea, siga habiendo crecimiento, pero cada vez menos acelerado, ¿no? Los mercados financieros, como quiera, muestran ligera menor volatilidad. El efecto taco, ¿verdad? Trump always, ¿cómo dicen? Siempre se echa para atrás. No me acuerdo de la C qué significa en inglés. Pero bueno, el punto es, pues digo,
Recordemos las reacciones de los mercados el 1 de abril cuando ponen los aranceles recíprocos a Estados Unidos y el impacto es supranegativo. El anuncio que dijeron el 1 de agosto, el mercado así como que, sí, ok. Trump always chickens out, ¿no? Entonces, pues en ese sentido hay un alcance de menor volatilidad de mercados financieros y el dólar incluso se aprecia, que generó una repercusión en el peso de ligera depreciación, nada grave, nada delicado, pero se notó el impacto, ¿no? Las tasas gubernamentales de Estados Unidos disminuyeron, mientras que la mayoría, y ojo, Treasury Bills, Treasury Bonds, o sea, no la tasa de la Reserva Federal, que esa se sigue manteniendo, ¿no? Mientras que la mayoría del resto del mundo, en las principales economías mostraron incrementos moderados, sobre todo las de largo plazo, ¿no? Porque el mercado se posiciona en una situación de buscar ciertos alcances de mercado estables o de seguridad, y entonces sí dejan cosas en mercados bursátiles, pero se mueven a oro y se mueven a tasas más vinculadas a relativa estabilidad, como Treasury Bills, pero más interesante, Treasury Bonds. Sin embargo, requieren más premio, ¿no? Entonces, inducen la tasa hacia arriba, ¿no? Y eso más en el resto del mundo. Un segundo, Arturo. Entre los riesgos globales destaca el escalamiento de tensiones comerciales, el agravamiento de los conflictos geopolíticos. Digo, se supone que se dio el tema de guerra global a partir de Israel-Irán, pero no está cediendo ningún tema de conflicto geopolítico en esa zona. Y luego ahora se acelera con estas posiciones más agresivas de Estados Unidos respecto a Rusia y con respecto a Ucrania. Entonces, conflictos geopolíticos siguen en la mesa, ¿no? Y obvio, lo principal, más allá del daño humano que se reconoce existe, pues el impacto inflacionario que pueden ocasionar conflictos de este tipo. La actividad comercial por sí misma se afecta, la actividad económica y la volatilidad del mercado financiero son los elementos de balanza de riesgo. Bueno, Arturo me manda corte, denme un segundo, regresamos, no se vaya, siguen Solo Negocios. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.